Ya. Vamos a empezar esta parte introductoria sobre el estudio de los motores de tipo paso a paso, ¿ya? O también conocidos con su nombre en inglés, stepper, ¿no? O step to step, ¿no? Y lo vamos a hacer con el IDE de Arduino, ¿no? Como podemos observar ahí, los motores paso a paso son muy usados en la parte de lo que son máquinas de tipo control numérico computarizado o máquinas CNC, y en la actualidad son usados bastante en lo que son impresoras 3D, máquinas CNC, y tienen diferentes características, diferentes tamaños. Ahí en la imagen podemos ver un NEMA de tipo 17, también existe NEMA de tipo 23 y también existe lo que son el NEMA de tipo 34, que son motores más grandes y con más torque y más consumo de corriente y más potencia, ¿no? Nosotros vamos a hacer una práctica de laboratorio con el NEMA, el motor paso a paso de tipo bipolar, el NEMA 17, ¿ya? Existen dos tipos de configuraciones de motores de tipo paso a paso que son los motores bipolares y los motores unipolares. Y la única diferencia es la cantidad de bobinas. Al ser bipolar cuenta con dos bobinas, y al ser unipolar cuenta con una configuración tipo estrella que tiene 4 bobinas, ¿no? Y para eso necesitamos lo que es un controlador, ¿no? Al ser dos bobinas, sí o sí nosotros necesitamos invertir la polaridad del energizado y realizar una secuencia, y para eso necesitamos diferentes controladores, ¿no? Y comercialmente ya existen, por ejemplo, esta Shield, esta pequeña placa, que es una placa tipo CNC. Es un accesorio para la placa Arduino y poder conectar muy fácilmente lo que son los controladores. Y en controladores tenemos el más comercial, que vendría a ser el A4988, que es un driver de 2 amperes, que internamente cuenta con dos puentes H y controla hasta 2 amperes. Está el DRB8825, que aproximadamente tiene un poquito más de corriente, de 2.2, y está el TCM2208, que es uno de 2 amperes igual, que cada driver tiene sus propias características. Este, por ejemplo, es más silencioso. Este de aquí tiene algunos diodos para poder suavizar el movimiento de los motores, porque estos motores se caracterizan por ser bastante lentos y bastante precisos, ¿no? Esa es la principal característica de utilizar un motor de tipo paso a paso, a diferencia de un motor, por ejemplo, un Bruset, ¿no? Un motor con escobillas, que es muy complicado poder controlar lo que es el ángulo de esos motores, ¿no? Al ser de corriente continua, yo energizo las escobillas y muy difícil va a ser. Tendría que tener un control de lazo cerrado para poder controlar el ángulo de ese motor. En cambio, aquí con este tipo de motor yo puedo hacer un control de lazo abierto de bastante precisión. Si yo, por ejemplo, le hago que gire 180, va a girar 180. Si yo hago 360, va a girar 360. Entonces yo puedo controlar los grados de forma bien precisa, y esos grados tienen igual su propia configuración, ¿no? Por su hoja de datos, esto, si no me equivoco, tiene 1.8 grados de precisión, 1.7. Lo vamos a revisar igual su hoja de datos, pero es bastante preciso estos motores de tipo paso a paso. Y como pueden ver, internamente cuenta con un imán de tipo permanente, que es un imán de neodimio. Son bastante fuertes. Este es un imán permanente y cuenta con dos bobinas que están distribuidas en varias piezas embobinadas, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero son dos bobinas que están distribuidas, y es por eso que aquí tenemos 4 pinos. Y este es conocido como un motor de tipo paso a paso de tipo bipolar. Ya es el que vamos a estudiar este motor. Y como les había hecho esa introducción, son muy usados en máquinas de tipo CNC. Se les va a hacer muy cotidiano encontrarse con esos motores en máquinas de tipo control numérico computarizado. ¿Ya? Luego vamos a continuar. ¿Qué es un motor de tipo paso a paso? ¿No? Un motor es un tipo único de motor de corriente continua, sin escobillas, o conocido como motores brushless. Quiere decir que no tiene escobillas, cuya posición se puede controlar con precisión, incluso sin ningún tipo de retroalimentación. O sea, no necesito yo
un control de lazo cerrado o un encoder para saber la posición en la que está. Es bastante preciso estos motores, por eso que son bastante usados. Comercialmente son muy usados porque puedo hacer un control de lazo abierto, ¿no? El principio de funcionamiento de un motor de tipo paso a paso se basa en campos magnéticos. Tiene dos componentes principales, que es el estator y el rotor. El rotor suele ser un imán permanente y está rodeado por algunas bobinas del estator. Ahí está su configuración, donde está aquí el rotor y está el estator, ¿no? Así está internamente configurado el motor, así es internamente. Y estas imágenes lo he sacado de un blog, que se los recomiendo. Este blog, que es el blog de How to Mechatronics, es la página que en YouTube que me encanta ver, y de ahí saco las imágenes porque está tan bien documentado que tiene ilustraciones o imágenes bien hechas. Miren estas imágenes donde muestra explicativamente cómo está distribuido, y me encanta mucho y se los recomiendo que puedan ver. Y aquí está la marca de agua para que puedan ver. How to Mechatronics, How to Electronics, igual creo que es del mismo creador, donde les recomiendo poder visitar, ¿no? Cuando energizamos o dejamos que la corriente fluya a través de las bobinas, se generan campos magnéticos particulares en el estator que atraen o repelen el motor, ¿no? Al activar las bobinas paso a paso, una tras otra, en un orden peculiar, podemos lograr que el motor siga un movimiento, pero también podemos hacer de que se detenga en cualquier posición. Quiere decir que yo puedo hacer de que electrónicamente, puedo hacer de que el estator, que el rotor se quede fijo o frenado, que es la principal característica del motor paso a paso. Yo puedo hacer, imagínense si estoy controlando un brazo robótico, ¿no? Entonces yo puedo hacer un movimiento de grados y puedo hacer que se quede en esos grados, ¿no? Que se quede frenado el motor, ¿ya? En un ratito voy a pausar. Bueno, continuando, como les había comentado, podemos lograr que el rotor gire, ¿no? O sea, haciendo una secuencia de las bobinas, nosotros podemos alcanzar que paso a paso el motor pueda tener una precisión exacta. Es por eso que es bastante utilizado en lo que son impresoras 3D. Si han podido ver, las impresoras 3D tienen lo que son motores de tipo paso a paso, ¿no? Y puedo hacer de que tenga freno electromagnético, y eso es bastante usado en aceleración y desaceleración de motores. Yo puedo controlar eso a través de las bobinas, ¿ya? Entonces estos motores son bastante interesantes y su creación ha sido bastante ingeniosa de este tipo de motores, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, cuando está haciendo una secuencia, cómo fluye la corriente y hace que el rotor se sitúe en un sitio. Y yo ese control lo puedo realizar de forma precisa. Ahí tenemos una secuencia variable donde vamos a ir energizando bobina por bobina y creando una secuencia. Y ahí tenemos, por ejemplo, igual lo que son las fases, ¿no? O sea, ¿cuántas fases tiene? Tiene un motor de tipo bipolar, tiene 2 fases, ¿no? Y para eso, ¿qué se requiere? Un puente H, un driver, un controlador. Y ahí tenemos una imagen de cómo funciona un puente H con switch, ¿no? O sea, cómo se entiende el funcionamiento, donde estos switch pueden ser reemplazados por transistores. Por ejemplo, aquí puede ser reemplazado por transistores para crear lo que es el flujo de corriente en una bobina. En este caso, en un motor DC o de corriente continua. Y ahí tenemos algunos drivers de motores DC, pero ya con MOSFET, que se han debido topar con este componente, que es un MOSFET de canal N y de canal P, ¿no? Y estos MOSFET se caracterizan por trabajar con altas corrientes, ¿no? Son capos para las corrientes, pueden controlar, a diferencia de los transistores BJT, que son capos para voltaje, controlan alto voltaje. Estos controlan baja tensión y mucha corriente, entonces son especiales para motores de tipo paso a paso, o motores DC, o motorreductores, o servomotores, ¿ya? Y también lo que más necesito es poder modular o control de velocidad por modulación por ancho de pulso, ¿no? ¿Qué significa PWM? En sus siglas, modulación por ancho de pulso, o
Pulse Weight Modulation, en sus siglas en inglés, ¿no? Donde yo con un solo pulso puedo controlar la velocidad de un motor de la señal, ampliando el ancho del pulso, controlando el ciclo de trabajo, el porcentaje del ciclo de trabajo para que alcance lo que es la velocidad máxima o mínima. Y también la frecuencia, que es muy importante para poder hacer, por ejemplo, en temas de radiofrecuencia, utilizar comunicación a baja frecuencia o a alta frecuencia. Y el control de velocidad y dirección con un microcontrolador, ¿no? Aquí tenemos varios drivers con un microcontrolador. Por ejemplo, tenemos este driver que me permite controlar el giro y la velocidad de un motor con 3 pines. Este lo deben conocer. Por ejemplo, está el L298, el modulito, la plaquita roja para control de motores DC. Este utiliza 3 pines, si se dan cuenta. Utiliza IN1, IN2 y el Enable, ¿no? Donde el Enable es PWM para controlar velocidad y los otros es para poder controlar giro, ¿no? Entonces yo con 3 pines puedo controlar, ¿no? Un momentito. Ya. Y como les comentaba, entonces este es muy parecido al L298, ese driver. ¿Qué necesito? Este es la salida, donde internamente ya aquí tiene transistores, o puente H basado en transistores, un puente H basado en controladores, igual, o en MOSFET también. Donde aquí tengo una pequeña tablita de verdad, o una pequeña tablita de secuencia, donde yo puedo, si todo está en bajo y esto en stop, el motor está en stop, ¿no? Si tengo en high, puede girar adelante. Luego, si está en invertido, puede girar hacia atrás. Y cuando está ambos energizados, break, o está frenado, ¿no? Está frenado el motor. Y aquí tengo otro tipo de control igual, pero ya necesito de 2 pines. Este es el controlador que vamos a utilizar. Vamos a controlar con puente H motores paso a paso, y vamos a controlar con drivers el A4988 para entender cómo funciona la forma de controlar los motores. ¿Ya? Y vamos a usar lo que son motores drivers para motores paso a paso. Y miren, con solo 2 pines del microcontrolador yo puedo controlar. Puedo utilizar PWM y un pin de control para dirección. PWM controlo velocidad y aceleración, y con un pin de dirección, si está en alto, que gira a la izquierda, si está en bajo, que gira a la derecha. Y PWM, si está en cero, está detenido el motor. Entonces con 2 pines puedo hacerle el control. Y es el driver que vamos a usar. También puedo utilizar otro driver con 2 canales de PWM. Por ejemplo, por un canal entra PWM, controlo giro a la izquierda a velocidad y PWM por velocidad. Y al invertir puedo utilizar el otro pin por PWM y hacer que gire en reversa. Este igual existe, este driver igual. Y los controladores o puente H más usados, está el L298, que es el comercial, que ustedes lo conocen, que tiene las siguientes características. Como les había comentado, tiene de 5 a 35 voltios de motores DC que yo puedo controlar. Puede controlar una corriente de 20 amperes y como máximo igual de 3.5 amperes, ¿no? Y su lógica es de 3.3 voltios a 5. ¿Qué quiere decir? En los pines de control puedo utilizar yo tranquilamente una SP32 porque tengo salida 3.3 voltios, ¿no? Y ahí están las características técnicas y las características físicas del driver, ¿no? Este es el puente H, que lo conocemos mucho. Luego está este otro tipo de controlador, que este ya tiene 1.2 amperes, más pequeño y menos voltaje, y es este pequeñito, que lo han debido ver en seguidores de línea, ¿no? Al ser liviano, el seguidor de línea tiene que ir muy rápido, entonces necesita un controlador liviano y pequeño. Luego está el DRB8871, que es un puente H pequeñito igual. Y también está el MAX 1508, puente H igual bastante pequeño. Y luego tenemos otros que son más potentes, basados con MOSFET, miren, con un disipador, que este controla hasta 30 amperes, ¿no? O sea, imagínense, el BTS 7960, un driver poderoso basado en MOSFET. Y el BTS 7960, el más comercial, que lo han debido ver, ¿no? Es uno de los más usados de este puente H. Y después tenemos aquí otro driver para motores DC, para control de motores DC.
y con eso finalizamos lo que son control de motores DC con sus controladores, que también puedo controlar con este de aquí, motores de tipo paso a paso. Vamos a utilizar este para controlar motores paso a paso, y vamos a utilizar el de aquí, que es el más capo, ¿no? Es uno de los más comerciales y de los más usados, el DRB8825 o el A4988, ¿ya? Y para eso ya podemos ir empezando a hacer la parte práctica. Esta es la pequeña introducción sobre motores paso a paso y puente H para control de motores DC. Ya una pequeña intro que les quería hacer, y ahí lo voy a pausar la grabación.